Saludo cordial para todos, me presento, mi nombre es Amner Ofelia Castillo Cucalón y hoy voy a realizar la socialización del punto uno de la actividad en lo que compete a las radiaciones ionizantes. Como primer lugar tenemos el manejo de los conceptos básicos de qué son y cómo funcionan. Entonces, ¿qué es una radiación ionizante? La radiación ionizante, este es un tipo de energía que tiene la capacidad de quitar electrones de los átomos cuando interactúan con la materia. Estos átomos se transforman en iones generando cambios en la estructura química y en este tipo de radiación se propaga en forma o de ondas o partículas y se clasifica en dos grupos principalmente e incluso en las cambiando la estructura química del cuerpo humano. Eh, el primer grupo sería la radiación electromagnética. Esta se da en los rayos X y los rayos gamma. No tiene masa ni tiene carga, pero posee mucha energía. Pueden atravesar el cuerpo humano dependiendo de su intensidad como tal. Cuando hablamos de la radiación electromagnética de partículas, perdón, hablamos de las partículas alfa, beta y los neutrones. Estas sí, por lo general, sí tienen masa y algunas tienen carga eléctrica, lo que hace que su capacidad de penetración sea diferente según el tipo como tal. Es importante pues como entender que esta clasificación por cada tipo de radiación tenemos que se comporta de manera distinta y tiene aplicaciones diferentes en sí. También hablamos que de la radiación natural. La radiación natural es aquella que existe en el ambiente, pues en general, sin que el ser humano la produzca. Entonces, esta va a estar presente desde que nacemos, estamos expuestos pues como a pequeñas cantidades de radiación natural y eso hace parte de nuestro entorno en general. Algunos ejemplos de radiación natural tenemos la radiación cósmica, el gas radón y los elementos radioactivos del suelo. Cuando hablamos de radiación cósmica nos estamos refiriendo a la radiación que proviene del espacio exterior y llega a la Tierra constantemente. Hablamos del gas radón, que como sabemos es un elemento químico. Este proviene también de un gas radioactivo, se produce también de manera natural, lo vamos a tener presente en el suelo y se puede acumular en casas y en edificios normalmente. Elementos radioactivos del suelo, entre estos tenemos los elementos como son el uranio, el torio y el potasio 40, que están presentes en la corteza terrestre y en algunos materiales de la construcción. Al hablar de la radiación artificial, nos estamos refiriendo a aquella radiación que es producida por el ser humano mediante equipos o procesos tecnológicos. Algunos ejemplos de esta tenemos los rayos X médicos, la radioterapia y la esterilización de material médico. Los rayos X médicos, dentro de ellos tenemos los que generalmente son utilizados para realizar radiografías y tomografías axiales computarizadas, la radioterapia que es usada en tratamiento del cáncer para la eliminación o disminución de los tumores. Y la esterilización de material médico en sí sería para la eliminación de microorganismos y bacterias que estén presentes en el instrumental o en los equipos en general. La aplicación en sí de esta radiación, obviamente, como lo dije anteriormente, en diagnósticos médicos, en tratamiento de cáncer, la esterilización del material biomédico y la investigación científica aplicable en la física, en la biología y en la medicina, con el fin de realizar, más que todo, serían estudios que nos lleven a comprender mejor el comportamiento que tiene la medicina y el cuerpo humano en general. Pasando a la infografía, tenemos que hay diferentes equipos generadores de radiación ionizante a nivel clínico, dentro de los cuales tenemos la máquina de rayos X, el tomógrafo axial computarizado, el fluoroscopio, que es un arco en forma de C, el acelerador lineal y la cámara gamma.
Hola, mi nombre es Stephanie Muñoz. Yo voy a explicar el punto 3 de la guía de aprendizaje. Entonces, los mecanismos de interacción de la materia con la radiación incluyen procesos tales como la ionización, la excitación y la dispersión. Para los rayos X y los rayos gamma, que están compuestos, pues su partícula fundamental es el fotón, se destacan tres mecanismos de interacción, que son el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico y el efecto de producción de pares. Entonces, el efecto Compton está descrito en este gráfico. Entonces, se produce cuando un fotón de rayos X colisiona con un electrón. Este electrón sale disparado de su órbita y el fotón cambia de dirección. Y bueno, aquí entonces el fotón le transfiere parte de su energía al electrón y también entonces se produce el proceso de dispersión. Luego sigue el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico lo que sucede, a diferencia del efecto Compton, es que bueno, el fotón interacciona con la materia, el electrón también sale disparado de su órbita, pero en este caso el fotón es absorbido por el átomo, generando aquí un tipo de contraste que es mayormente absorbido por los huesos. Esto se debe al número atómico del calcio, que tiene un número atómico un poco alto. Entonces estos átomos o elementos que tienen un número atómico alto tienden a absorber mayor radiación y por eso se va generando el contraste. Y por último tenemos el efecto de producción de pares. En este mecanismo lo que sucede es que el fotón atraviesa la nube electrónica interactuando con el campo eléctrico del núcleo, desestabilizando el núcleo, y se produce aquí un par, que son el electrón y un positrón. El positrón es la antipartícula del electrón, o sea, tiene la misma masa y la misma carga, pero positiva. Listo, muchas gracias. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Camila y el día de hoy voy a hablar acerca del punto 5. El punto 5 nos dice: explique en qué consiste la desintegración radiactiva. La desintegración radiactiva es un proceso natural en el que el núcleo atómico inestable pierde energía y se transforma en otro núcleo más estable. Para poder lograr esa estabilidad, el núcleo emite radiación o partículas desde su interior. Esto ocurre porque algunos átomos tienen demasiados protones o neutrones, lo que hace que su núcleo sea inestable. Entonces el núcleo cambia espontáneamente, liberando energía en forma de radiación. Resumiendo lo que acabo de decir, como muestra la imagen, la desintegración radiactiva es la transformación espontánea de un núcleo atómico inestable en uno más estable, liberando energía en forma de radiación. ¿En qué consiste el proceso? Un núcleo atómico inestable comienza a transformarse y durante la transformación emite radiación o partículas. El núcleo se convierte en otro elemento o en una forma más estable del mismo elemento. Los tipos principales de radiación emitida son la radiación alfa, beta y radiación gamma. Adicional, para este punto nos pide identifique los tipos de radiación y la energía que emite un tubo de rayos X en diagnóstico, fuente de flúor 18, yodo 131 y tecnecio 99N. Para eso me voy a ayudar de esta tablita que hice. Tenemos acá la fuente, el tipo de radiación y la energía que emite. Tenemos que el tubo de rayos X en diagnóstico, el tipo de radiación es la radiación electromagnética y la energía que emite es entre 20 y 150 kiloelectronvoltios aproximadamente. El uso diagnóstico de este es en radiografías, tomografías y otros estudios diagnósticos. El flúor 18, el tipo de radiación es la beta positiva y radiación gamma. La energía que emite es positrón, los valores que podemos ver ahí, y fotones gamma. El uso diagnóstico de el flúor 18 es utilizado en PET, que son tomografías por emisión
de positrones. El yodo 131, el tipo de radiación es la beta negativa y radiación gamma. Y la energía que emite, es beta y gamma. El uso diagnóstico es en diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la tiroides. El tecnesio 99M, el tipo de radiación es la radiación gamma y la energía que emite es de 140 kiloelectronvoltios. Se usa en medicina nuclear para estudios de hueso, corazón, riñón y otros órganos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Santiago Marín y ahora les voy a exponer el punto 7, ejercicio de desintegración radioactiva. Este punto nos dice que se tiene una muestra de 100.000 núcleos radioactivos de un isótopo X. Su periodo de semidesintegración es de 110 minutos. Como pregunta, tenemos cuántos núcleos se habrán desintegrado después de 180 minutos. Los datos de los ejercicios nos los presentan ahí. La cantidad inicial de núcleos son 100.000. La vida media o periodo de desintegración son 110 minutos y el tiempo en el que debemos de hacerlos es tiempo transcurrido de 380 minutos. Como fórmula tenemos que los núcleos que quedan después del tiempo es igual a núcleos iniciales por un medio al exponencial de tiempo transcurrido dividido la vida media. Vamos a empezar a reemplazarlos en la fórmula y lo primero que debemos hacer es calcular cuántas vidas medias han pasado. Esto es el exponencial que tenemos en la fórmula. Entonces sería 380, que son los minutos transcurridos, dividido 110, que vienen a ser la vida media. Esto nos da un igual de 3,45. Vamos a aplicar todo en la fórmula reemplazando. Tenemos que los núcleos, para finalizar, es igual a 100.000 núcleos por un medio a la 3,45. Primero vamos a resolver esta parte de la fórmula, lo cual nos daría 0,0915. Pasamos a solucionar esta fórmula, que serían 100.000 por 0,095, que el resultado vendría siendo 9.150 núcleos restantes. Eso es un valor aproximado que tenemos. Ahora, para saber cuántos núcleos se han desintegrado, vamos a coger los núcleos iniciales y le vamos a restar los núcleos restantes que tenemos. Al hacer esta operación, vamos a tener un resultado de 90.850 núcleos que se han desintegrado después de los 380 minutos. Muchas gracias.